están? Bienvenidas y bienvenidos a su sesión de matemáticas para sexto grado en Aprende en Casa 2. Y como siempre ya me acompaña la maestra Gaby Silva. Bienvenida. Hola María, hola, ¿cómo están los chicos ahí en casa? ¿Ya listísimos para un siguiente desafío? Me imagino que ellos ya están listos, pero en realidad nos hace falta un paso. Y para eso vamos con ajo listo para lavar nuestras manos. ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien. ¡Qué bueno que salgo en la tele! Así los puedo ver todos los días. Recuerden que es importante seguir cuidándonos, lavándonos las manos por lo menos durante 20 segundos, usando mucha agua y jabón. Vamos a ver cómo hay que lavarnos las manos. Me las lavo con agüita y con jabón. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! ¡Tus manos están limpias! Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Ahora sí, nuestras manos ya están limpias y bonitas. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Pues no sé si recuerden los alumnos que toda esta semana hemos estado trabajando acerca de lo que son las escalas, hemos estado midiendo distancias reales entre lugares a partir de la información que nos proporcionan los mapas. Para esto, no sé también si recuerden que hemos identificado algunas maneras en que podemos usar la escala gráfica de los mapas para medir la distancia, ya sea con la ayuda del compás o con nuestra regla de geometría, ¿no? También con nuestra regla que hicimos de escala, utilizándola como referencia. Así es. Me acuerdo perfectamente que lo primero que vimos fue cómo usar la propia escala gráfica como un patrón para comenzar a medir, y también vimos cuántas veces cabía en la línea que trazamos entre dos puntos del mapa, y a partir de esa medición calculamos la distancia considerando su equivalencia en kilómetros. Y después aprendimos a hacer mediciones en el mapa con una regla normal y a usar multiplicaciones y divisiones para llegar a la distancia en kilómetros. Sí, también vimos que la forma de hacer este cálculo tiene que ver con la aplicación de una regla de 3 y que se usa cuando hay relaciones proporcionales, que es un contenido sobre el que ustedes seguirán aprendiendo a lo largo de la educación básica y todavía más allá. Así es, la regla de 3 es un procedimiento muy útil en la vida cotidiana. Pero, ¿hoy vamos a seguir con este tema? Sí, con el de los mapas, no con el de la regla de 3, pero sí vamos a calcular las distancias utilizando la regla de 3. Recordarás que la escala en los mapas se expresa de dos maneras. Una que es con la escala gráfica, como la que estuvimos trabajando, y también con la escala numérica, sobre la que comenzaremos a trabajar ya en esta sesión. Perfecto. Son los numeritos, si mal no recuerdo, que aparecen en los mapas así como chiquititos, ¿no? Como 1 entre 500,000 o 1 entre 1,000,000 y así, ¿no? Sí, exactamente, con esa. Muy bien. ¿Y entonces qué actividad vamos a realizar? Pues vamos a hacer dos tipos de actividades. ¿Sí, chicos? Primero, revisaremos algunos ejemplos e ideas sobre las escalas numéricas que no solo se usan para elaborar o interpretar mapas, sino para otros tipos de situaciones, actividades y documentos y hasta problemas. Okay. Segundo, después vamos a medir y calcular distancias en algunos mapas, pero ahora con el uso de la escala numérica. Muy bien. ¿Y entonces qué materiales van a necesitar los niños y niñas que nos acompañan? Pues hoy van a usar principalmente su cuaderno, un lápiz o pluma, pero también es muy conveniente que tengan a la mano su libro de desafíos matemáticos, porque todavía haremos alguna reflexión sobre el desafío que trabajamos la clase pasada, el número 17. Y finalmente, pues, si tienen su Atlas de México de cuarto grado, sería muy bueno que fueran por él y por una regla para que
nos acompañen haciendo la realización de un ejemplo. Pero si no lo tienen, no hay problema. Después de la clase, busquen mapas con escalas numéricas en su libro de geografía y ahí pueden realizar actividades como las que compartiremos en la sesión de hoy. Perfecto. Gaby, yo he estado pensando que es muy importante el tema de las escalas en los mapas porque para dibujar un mapa debemos reducir muchísimo el tamaño real de los lugares pues para que quepan en un dibujo del tamaño que tenemos aquí en el pizarrón o en el tamaño de los libros que las alumnas y los alumnos tienen en sus casas. Pues sí, para reflexionar sobre esto, hoy te propongo iniciar la clase de matemáticas de una manera muy distinta. ¿Están listos ahí en casa? Porque el día de hoy vamos a leer un cuento. Muy bien. Se trata de un breve relato del escritor argentino Jorge Luis Borges sobre el uso de los mapas. Pero debo anticipar que tiene algunas palabras que pueden ser difíciles y que vamos a aclarar mejor previamente para que puedan entender ya después el cuento. De hecho, van a estar apareciendo en su pantalla. Sí. Estas palabras son las siguientes. Está el concepto o el término de cartografía. María, ¿nos ayudas a explicar qué es cartografía? Dice que es el arte de dibujar mapas geográficos. Bien. También vamos a encontrar por ahí en el cuento la palabra desmesurado. ¿Qué es desmesurado? Es exageradamente grande. Así es, reliquia. ¿Y nos puedes decir qué es una reliquia? Es un vestigio o huella de cosas pasadas. Perfecto. Ahora, María, si no es mucho abusar, ¿también me podrías apoyar leyendo el cuento? Claro que sí. Se llama Del rigor en la ciencia. Perfecto. Dice, en aquel imperio, el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad y el mapa del imperio toda una provincia. Con el tiempo, estos mapas desmesurados no satisfacieron y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio, que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Menos adictas al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil y no sin impiedad lo entregaron a las inclemencias del sol y de los inviernos. En los desiertos del oeste perduraron despedazadas ruinas del mapa, habitadas por animales y por mendigos. En todo el país no hay otra reliquia de las disciplinas geográficas. Muy bien, pues este es un cuento de Jorge Luis Borges, como lo mencionamos. Y este texto pues, nos va a apoyar un poquito para poder entender parte de lo que vamos a ver el día de hoy. Me parece muy interesante, pero habría que tener ideas muy equivocadas para hacer un mapa del mismo tamaño de un país. Imagínate que hiciéramos un mapa de México que fuera del tamaño de nuestro país. Para empezar, ¿dónde pondríamos ese macromapa? Sí, no tienes razón. En muchos sentidos, esta idea plantea muchos problemas que la harían irrealizable. Pero al escribir este cuento, Jorge Luis Borges trata de recordarnos lo difícil que resulta representar la realidad mediante los mapas o mediante otros medios de representación científica. Ah, por eso el título del cuento es Del rigor en la ciencia y no solo del tamaño de los mapas. Sí, aunque para acercarnos a esta reflexión, en primer término, nos recuerda la conveniencia de usar una escala en la elaboración de los mapas, que es el tema de nuestra clase. Así es que ya entremos en materia. Muy bien, entonces ahora sí ya a darle que es mole de olla a este tema. Bien, pues para comenzar voy a platicarles de algunos usos de las escalas numéricas en la realización de distintas actividades. Al mismo tiempo vamos a tratar de reflexionar sobre el significado de estas escalas. Para comenzar, en el diseño de prácticamente cualquier objeto cotidiano o construcción que hacen ingenieros, diseñadores o técnicos de distinto tipo, se elaboran planos que describen cómo se tienen que fabricar. En estos planos es muy importante señalar la escala con que se representa el objeto, para que quienes trabajan en su elaboración tengan una idea más precisa del tamaño real que tendrán. Y entonces, ¿cómo se relacionan las escalas con el tamaño del objeto representado? Veo que en una de las imágenes que aparecen en la pantalla, la escala es 2:1 y en otra es 1:2 y en el plano de la casa es 1:100. Los números de la escala de un plano, como los que vemos aquí, nos dicen cuántas veces se hace más grande o más chico el objeto representado en el dibujo. De hecho, si se dan cuenta, en la primera pieza se dice que el dibujo
es 2 veces más grande que la pieza mecánica que se muestra. Por eso la escala es 2:1. En cambio, en el plano del candelero, el dibujo es 2 veces más chico que el objeto que se va a fabricar. Por eso la escala es 1:2. Ajá. Entonces, a ver, para repasar y ver si entendimos bien. Si el primer número de la escala es más grande que el segundo, entonces el dibujo es más grande que el objeto real. Pero si el primer número de la escala es más chico, el dibujo entonces es más pequeño que el objeto real. ¿Estoy en lo cierto? Sí, tienes razón. Además, para facilitar la comprensión de la escala, generalmente usamos números naturales. O sea, como el 1, 2, 3, 4, 5. Estos son los números naturales, ¿cierto? Sí, y de hecho casi el número más chico que siempre se utiliza es el 1. Ok. Como en estos planos que vimos que es 2:1 o 1:2. Sí, en los planos que representan objetos que son más grandes que la realidad, si el segundo número es más grande, entonces el objeto es más grande. Por ejemplo, en el plano del candelero, la escala es 1:2. Y en el plano de la casa era de 1:100. Exacto. El 2 es más chico que el 100 porque un candelero es más chico que una casa. Sí, así ya es. entendí. Sí, ¿saben? Un pasatiempo bastante popular en el que es común el uso de escalas es la elaboración de barcos, aviones o automóviles de plástico que reproducen en pequeño, pero con mucha exactitud a los objetos reales. Exacto, yo sé cómo se llama eso. Se llama modelismo. Y tengo una prima que le encanta pasar el tiempo así, juntando piezas pequeñitas de plástico y usa un pegamento especial y luego las pinta. Y desde niña juntaba lo que podía de sus ahorros para comprar barquitos antiguos y armarlos. Sí, me han contado que es un pasatiempo muy divertido, porque las personas llegan a apasionarse muchísimo. Exacto. Pues para seguir hablando de lo que representan las escalas numéricas, vean la foto que aparece en su pantalla, donde se muestran las maquetas de un mismo automóvil, pero en diferentes escalas. Ahí podemos ver lo que nos decías de los planos. Entre más pequeño es el tamaño de la maqueta respecto del objeto real, más grande es el número de la escala. Si el auto más pequeño tiene escala de 1:64, mientras que el más grande tiene escala de 1:18. Podemos aprovechar que la foto trae también ahí la medida de las reproducciones en centímetros y la escala para calcular el tamaño real del auto. ¿Sí? ¿Te parece? Sí. Pero, ¿cuál escala y cuál medida debemos tomar? ¿Nos va a dar el mismo resultado? Pues cualesquiera que sean los datos que tomemos, nos tienen que dar casi el mismo resultado. Y digo casi por la imprecisión que puede tener la medida que se muestra. Pero ¿qué te parece si para comprobarlo yo tomo una escala, tú tomas otra y los niños pues, que nos acompañan que tomen una distinta? La que quieran para comprobar que nos tiene que salir casi el mismo resultado. Muy bien, me parece lo más divertido. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Con qué vamos a empezar? Pues, ¿te acuerdas que en la clase anterior habíamos platicado de lo que era la regla de 3? Sí, pero aquí no me queda muy claro cómo la vamos a usar. Ayer hablábamos de mapas y escalas gráficas y ahorita estamos hablando de autos de plástico y escalas numéricas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tomar en cuenta para usar la regla de 3? Mira, tomemos la escala de la maqueta más grande. Ajá. Ahorita nosotros también la tenemos aquí ya en nuestro pizarrón. Entonces vamos a tomar la de la escala más grande, que es la de 1:64. Bueno, esa no es la más grande. Esa es, digamos que es la del auto más pequeño. Es 64 veces más pequeño que el auto original, mientras que la maqueta más grande solo es 18 veces más pequeña que el auto original. Ah, es que como me preguntaste 2 veces pensé que había cometido un error, pero entonces sí estaba en lo correcto cuando señalé, esta es la escala más grande. Sí, muchos de los niños se van con esta porque el 64 pues lo ven más grande el número, pero pues no. Esta maqueta mide aproximadamente, si se fijan aquí como decíamos tiene una regla, entonces esta maqueta mide aproximadamente 26 centímetros. Lo que la escala nos dice es que 1 centímetro de la maqueta representa
18 centímetros Centímetros. del auto real. Ajá. Si la maqueta mide 26 centímetros, ¿cuánto mide el auto real? Tendríamos que multiplicar. A ver, tendríamos que. 1 centímetro es igual a 18. 18. Ajá. Ahora, si nos dice que el auto real mide 26, Ujú. ¿cuánto mediría? Y aquí es donde ya vamos a aplicar la regla de 3. Entonces tendríamos que. A ver, ¿qué les parece si lo hacemos como lo hemos hecho en clases pasadas? Va. Vamos viendo como las equivalencias, ¿sí? 1 centímetro, Ajá. ya quedamos que es 18, ¿no? Sí, 2 centímetros serían el doble. Sí. 36. 36, perfecto. 3 centímetros, Serían 54. 10 centímetros, Serían 10 centímetros, 180. y ahora sí vamos a ver cuántos son 26 centímetros. Entonces, fíjense bien, aquí es donde aplicamos lo de la regla de 3. Tenemos que multiplicar 26 por 18 o 18 por 26, que no importa. Recuerden que en la multiplicación no importa el orden de los factores, nos va a dar el mismo resultado. Entonces, 6 por 8, 6 por 8, 48. Y llevamos 4. 6 por 1 6. y 4. 10. Perfecto. Ahora multiplicamos por el 2. 2 por 8, 2 por 16. 8, 16. Llevamos 1 Ajá. y 2 por 1 2. más 1. 3. Entonces hacemos la suma. 8, 6, 4. Y entonces ya tenemos que mediría 468. Ujú. En cierta manera, lo que hicimos fue multiplicar 26 por 18, así Sí. en diagonal, y después dividimos entre 1, solo que pues ya no lo hicimos, pero sí dividimos entre 1, para obtener el número que nos faltaba, que en matemáticas es el número que estamos buscando, y que por lo general, antes de ponerlo aquí, a veces lo van a encontrar como con una X, con un signo de interrogación, pero por lo general en matemáticas siempre lo van a encontrar con una letra X. Y esto es así porque la escala representa una relación proporcional en la que 1 entre 18 es igual a 26 entre 468. Ok, ya una vez que lo explicas así me parece mucho más fácil. Pero cuando tengo los datos así sueltos me cuesta mucho trabajo saber cómo debo interpretarlos y cómo ponerlos en orden para hacer estas operaciones. Y también me cuesta trabajo comprender lo que dices de una relación proporcional. Como les he mencionado, son temas difíciles que seguiremos estudiando no solo en sexto grado, sino en toda la educación básica. Lo que importa es acordarnos qué es lo que representa una escala y poder interpretar su significado para llegar a las operaciones con las que encontraremos pues, la medida faltante. Ajá. Pero ahora, ¿qué te parece si realizamos la actividad que te había comentado? ¿Sí? Sí. Tomemos otra de las escalas de los autos y la medida de la maqueta y hacemos el cálculo para así llegar a la medida del auto real. Muy bien. ¿Cuál usaremos? ¿Te parece? Pues sí, la del medio, ¿no? Esta de Una 32. 1 a 32. Ok, entonces vamos a hacer igual la regla de 3. Ok. Ya sabemos que 1 va a ser a 32, ¿no? Sí. Entonces vamos a ver cuánto mide este carro que fue el que elegimos, que está de escala 1.32. Aquí nos dice que mide aproximadamente 14 centímetros, pero si te fijas dice aproximadamente. Aquí en la regla, Sí. y no sé si también lo puedan ver en la diapositiva pasada, que les mostramos a los niños, no son 14 exactos. Ajá, Ok. la regla realmente tiene unos cuantos milímetros, pero bueno, vamos a hacer el cálculo con los 14 centímetros. Muy ¿Sí? bien. Entonces, si ya sabemos que 1 es a 32, ¿recuerdan cómo hacíamos la regla de 3? Sí, hay que multiplicar 14 por 32 Ajá, entre 1. efectivamente. 4 por 2, 8, 4 por 3, 12, 1 por 2 2, y 1 por 3. 3. Ahora sí sumemos 8, 4 y 4.
Ujú. Entonces, bueno, ya como bien mencionas, tendríamos que dividir entre 1, sabemos que nos va a dar la misma cantidad, pero entonces tenemos que van a ser 448. Si se fijan, nos dio pues algo Similar, más similar. o menos. Ajá. ¿Pero por qué? Porque no se están considerando los centímetros. Ujú. Ujú. Los milímetros. Los milímetros, exactamente. No sé si en casa, si utilizaron el mismo que nosotros, pues ya obtuvieron el mismo resultado. Pero si usaron el de 1 a 24, les va a aparecer más o menos lo mismo, una pues diferencia pequeñita. Ujú. Perfecto. Yo aún tengo una duda. Cuando hablamos del tamaño de un auto, generalmente no usamos los centímetros, sino los metros. Entonces, tenemos que hacer la conversión de centímetros a metros para tener el resultado en unidades que son pues más usuales, más cotidianas. Sí, en este caso, por ejemplo, la longitud del auto es de 468, ya habíamos visto centímetros, ¿no? Sí. Si hacemos la conversión, tendríamos que ver, ya saben que hay 100 centímetros en Ajá. un metro. Entonces, si lo dividimos entre 100, 468, Entre 100. lo podemos hacer directamente recorriendo 2 o hacer toda la división de 4 por 100, 400 para 468 y luego ahí, ya lo hice muy pegadito, 6 y nos sobran 80. ¿No? Aquí acuérdense del punto y ya tendría que ser 8. Bueno, Bueno, pero entendimos ¿les parece que ahí bien si lo cabría. hacemos como ya habíamos enseñado en otras clases que recorremos 2 puntos, 2 Sí. lugares más bien, ¿no? Entonces en metros, este coche mediría 4 metros con 68 centímetros. Ajá. Y entonces en el resultado del otro ejercicio que seleccionamos serían 4 metros con 48 centímetros. Así es. Ok. Entonces, pues es el resultado con el que nos quedaríamos al ser una medida más convencional. 27 centímetros de diferencia entre un cálculo y otro por una imprecisión de milímetros ahí en la medida de la maqueta. Sí, si se dieron cuenta, la diferencia fue de 20, ¿no? Sí. Entonces, siempre hay que hacer las mediciones con el mayor cuidado posible, pero pues siempre es posible que incluyamos un grado de error que va a afectar el resultado final. Ajá. Solamente cuando hablamos de mediciones y aproximaciones. Vamos a hablar de cierto grado de error aceptable. Ajá. Perfecto. Pero no cuando hablamos de realizar operaciones. No vamos a decir Sí, no. que 2 más 3 es más o menos 7. Pues no. Sí, no, o sea, tienes razón. Pero el uso de decimales, pues muchas veces implica una aproximación que también conlleva cierto grado de error, ¿sí? Pero regresemos al tema de las escalas. Muy bien. Gaby, yo me quedé pensando en otra cosa. En el desafío de ayer vimos que en la escala gráfica del mapa de Aguascalientes correspondía a 10 kilómetros. Entonces, ¿la escala numérica sería de 1 a 10? Sí, no tenemos que comparar medidas que expresen con el mismo tipo de unidad. Si tenemos el dato de 1 centímetro que representaba 10 kilómetros, debemos encontrar entonces cuántos centímetros hay en 10 kilómetros para hacer la comparación entre puros centímetros. A ver, entonces, en 1 kilómetro hay 1000 metros. Sí. Y en 1 metro hay 100 centímetros. Entonces, ¿cuántos centímetros hay en 1 kilómetro? Pues tendríamos que multiplicar. Ajá. Las equivalencias que tú diste, efectivamente sí están bien. Entonces tendríamos que multiplicar esos dos datos que tú nos diste de 100 por 1000 para saber cuántos centímetros hay en 1 kilómetro. Y esa multiplicación nos da 100,000 centímetros en 1 kilómetro. Entonces, pues pensemos cuántos centímetros hay en 10 kilómetros. ¿Sí? Tendremos nada más que aumentarle un 0 cuando multiplicamos por 10. Eso es. 0 cuando multiplicamos por 10. ¿1 millón de centímetros? Sí, así es. Entonces, aquí estaríamos hablando de que cada centímetro del mapa se representan realmente 1 millón de centímetros de la distancia real. Ok, entonces las distancias en el mapa de la página 34 son 1 millón de veces más pequeñas que las distancias reales que representa. Sí, así es. ¿Qué les parece, chicos, si ya en casa, nosotros al principio les mencionamos que queríamos hacer una actividad con el atlas de 4º grado? Sí. Ustedes, si todavía conservan el atlas,
pues utilicen cualquiera de los mapas que está ahí. O si no, como bien mencionamos, en su libro de geografía de este año, también al principio vimos que tenemos muchos mapas. Hagan esta equivalencia y practiquen lo que es la escala numérica. Perfecto. Pues ya lo saben, empiecen a calcular y a pensar cuántos kilómetros en realidad son y cuántos millones de centímetros hay entre cada una de estas distancias. Sí, muy bien. Pues Gaby, como siempre, muchas gracias. Hemos terminado con cálculo de distancias en mapas con una escala numérica y espero que lo hayan disfrutado tanto como Gaby y yo. Hasta la próxima. A continuación, geografía. Pero antes, vamos a movernos un poco. Revolución Mexicana es el 20 de noviembre. Este año se festejará el 16 de noviembre y no habrá clases, sino una programación de entretenimiento. ¡No te la pierdas! Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. No se muevan de su lugar, tenemos algo muy importante para ustedes. Acompáñenos.